Muy buenos días, mi nombre es Fernando Lascurain, director general de AMDA, y nos da mucho gusto que nos acompañen en este webinar, en donde estaremos hablando al respecto del decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para apoyar la estrategia adicional denominada Plan México, para fomentar nuevas inversiones que incentiven programas de capacitación dual e impulsen la innovación, que fue recientemente publicado el martes 21 de enero en el Diario Oficial de la Federación. Y para tal efecto le pedimos al contador Alfonso Pérez Reguera que también nos hiciera favor de acompañarnos para comentar al respecto. Nada más para hacer una puntualización que me parece conveniente. Esta publicación que ha causado un gran revuelo, nosotros en AMDA la vemos con buenos ojos, pero hay que dimensionar el alcance de la misma. ¿Y por qué me refiero a que hay que dimensionar el alcance de las mismas? Porque al día de hoy todavía hay varias preguntas sobre la mesa que seguramente no vamos a poder responder en el marco de esta conversación y para lo cual es fundamental remitirnos al transitorio cuarto del decreto, que a la letra dice: el comité de evaluación deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos a que se refiere el artículo primero de este decreto en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la publicación del presente instrumento en dicho órgano de difusión oficial. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, si bien es cierto, los requisitos establecidos en el decreto, en el artículo primero, los cuales el contador Alfonso Pérez Reguera entrará a detalle y los comentará, no podemos obviar la parte relativa de la fracción cuarta del artículo primero, en donde dice contar con la constancia de cumplimiento emitida por el comité de evaluación, y si lo correlacionamos con la fracción siguiente, que es la quinta, dice cumplir con los lineamientos que al efecto emita el comité de evaluación. Entonces, estamos sujetos a los lineamientos de publicación que deberá de emitir el comité de evaluación para efecto de conocer a mayor detalle los requisitos. Y otro punto no menos importante. El artículo octavo del citado decreto nos dice: el Servicio de Administración Tributaria podrá emitir las reglas de carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación del decreto. Entonces, vemos ahí que el decreto está sujeto a una condición sine qua non, que será la publicación de los lineamientos, y una condicionante que podrá llevarse a cabo, no están obligados, pero conociendo al SAT sabemos que así será, al respecto de las reglas de carácter general que deberíamos de tener en consideración para la aplicación del mismo. Entonces, partiendo de estas premisas, que insisto, sí debemos de tener muy claras para dimensionar el alcance que hasta el día de hoy tenemos conocimiento, le cedo el uso de la palabra al contador Alfonso Pérez Reguera para que inicie con su conversación. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a ti, Fernando. Voy a mi participación en la plática la voy a apoyar con algunas diapositivas. Voy a pedir a la gente de AMDA que me indique si se alcanzan a ver. Por favor, Julio, me dice si se está viendo. Entiendo que no está en modo presentación. Ya se ve, Eh, contador. Perfecto, la voy a poner en modo presentación y empezamos. Ok. Eh, como, como bien les está diciendo Fernando, esta es una buena noticia. Esta es una buena noticia en medio de tantas malas noticias. ¿A qué me refiero con tantas malas noticias? Bueno, pues sabemos, lo estamos escuchando todos los días en la radio, el desastre que está resultando la reforma judicial. Me ha tocado ahorita como parte de AMDA hacer un recorrido bueno, un recorrido, ya todos son por Zoom, ¿no? Un recorrido virtual por la República Mexicana en donde hemos hablado de una reforma constitucional muy difícil para el gremio, que es la que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa, que afortunadamente no es motivo de la plática de hoy, pero que cuando uno la presenta, pues desmoraliza. Y luego también, si uno ve las noticias económicas, concretamente el periódico El Financiero, nos da la semana pasada una información
en el sentido de que se ha caído la inversión privada. Y esta caída de la inversión privada, pues tiene el efecto de la reforma del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, y después de la reforma del Plan C de Andrés Manuel López Obrador, pues todo lo que puede venir con el tema de la llegada al poder del señor Trump en nuestro país del norte. Curiosamente, este decreto, esta buena noticia, se publica un día después de la asunción al poder del señor Trump, como que él es el tema que finalmente le impulsa. Valía la pena también decirles que pues teníamos ya muchos años, muchos, casi más de 20, sin poder tener el tema de la deducción inmediata. A mí me consta que su asociación, la AMDA, pues lo ha venido presionando desde pues esos 20 años. Año con año se pone como requisito en la propuesta de reformas que solicitamos la deducción inmediata, la deducción de los autos eléctricos, que se maneje un nuevo tope para la deducción de los autos, y así se ha venido la historia año con año, y como que esto no se había movido. No es nada más AMDA la que había pedido la deducción inmediata, la habían pedido también los organismos empresariales, y les digo, la última de la que yo tengo memoria así abierta, pues es en los noventas, ¿no? Muchos de ustedes pues ni siquiera estaban trabajando, o a lo mejor algunos ni siquiera habían nacido, pero en los 90, o sea, estamos hablando de pues, 25 años sin deducción inmediata. Y de repente aparece nuevamente, lo cual es muy bueno. Les hago un comentario entre paréntesis: sí ha habido deducción inmediata, por ejemplo, para zona fronteriza, para maquiladoras, para las empresas que se localizan en los polos que el gobierno está impulsando, pero en forma abierta, en forma general, no la había. Valdría la pena también comentarles que en relación a la última deducción inmediata, amplia, por decirlo de alguna forma, encontramos cosas parecidas y cosas distintas. Dentro de las cosas parecidas, pues hay el mismo procedimiento, la misma idea de la deducción inmediata, en el sentido de que la deducción inmediata es reconocer hoy una depreciación que se va a correr en el tiempo, y ese la manejan con un factor de valor presente. Estamos estimando que es más o menos un 6%. Más adelante se los presentamos. Esa es una de las cosas que se conservan. Se conserva algo que le llamamos valor de rescate. Cuando se vende el bien se acumula el 100% porque ya se dedujo, pero dan opción un valor de rescate. Se dan las mismas reglas que teníamos para determinar el coeficiente de utilidad y el pago provisional, el pago del PTU y el acreditamiento del IVA. Todo eso son como que calcas de las reglas viejas. Como partes nuevas, fíjense, la última que recuerdo, es que estaba, por ejemplo, limitada. No permitían que la deducción inmediata se aplicara en los grandes centros metropolitanos, México, Monterrey y Guadalajara. Esta está abierta, está más fácil de trabajar. Y también en las partes nuevas, pues está todo esto del comité de evaluación. El propio proyecto, cuando empieza a hablar de la deducción, pues menciona que tiene que ver con todo el tema del Plan México. Y como ya les comentó Fernando, pues hay que presentar un plan de inversión al comité de evaluación. Y el comité de evaluación, una vez que fije sus lineamientos, pues lo que va a hacer es que va a dar por bueno ese plan de inversión, y pues podremos tener derecho a la deducción inmediata. Y va a haber un límite importante que tiene también que ver con los recursos. Esto van a ser 28,5, estoy hablando de la deducción inmediata, 28,5 miles de millones de deducción que se van a aceptar, pero en todo el sexenio. El comité también tiene la facultad de decir de esos 28,5 cuánto desea que se utilice en el primer año, cuánto en el segundo, y así hasta llegar al sexto año. Puede decir que en este primer año se utilicen solamente 5,000 millones, y en el momento en que se agoten esos 5,000 millones, pues ya, ahí termina las deducciones que nos van a ir dando. Y por lo mismo, quizás, y tienen facultades para ello, empiecen a priorizar. Son cosas que veremos en el tiempo. Por lo pronto, pues tenemos la buena noticia de la deducción, y también el hecho de que hay que estar atentos,
y pues estar listos y preparados para que en el momento en que el comité empiece a funcionar, los que quieran aprovechar esta deducción, pues puedan hacerlo. En el sector en donde nos afecta o en donde podemos aprovecharla, yo diría que en dos áreas. Primero, en todo lo que es venta, en todo lo que es venta. ¿Por qué? Porque pues están dando facilidades para la deducción inmediata para autos eléctricos, para autos híbridos y para todo lo que es la línea de camiones y sus similares. Entonces, esto es algo que hay que ir preparando. La deducción inmediata de un camión, pues no la vamos a hacer nosotros. Nosotros vendemos el auto eléctrico, pero sí podemos acompañar a nuestro cliente en el plan que tiene que presentar, por ejemplo, dándole las ventajas que puede tener un auto eléctrico o un camión eléctrico contra uno de, bueno, el camión está abierto ahí, no lo limitan a que sean eléctricos, pero en el caso de los coches, pues hablar de qué ventajas puede tener un auto eléctrico contra un auto de combustión interna para que él en el momento en que se tenga que presentar el plan ya tenga elementos. Y en la parte interna, pues también nos puede ayudar porque habla también de que podemos deducir instalaciones, podemos deducir adquisiciones de maquinaria. Son cosas que ya en nuestros propios números lo podemos aprovechar. Con este preámbulo, si les parece, empezamos con un repaso, o más que un repaso, empezamos a explicarles a ustedes a detalle cómo viene la deducción inmediata. Yo sugeriría, por favor, Julio, si nos ayuda, si la gente nos escucha, somos muchos que están participando, qué bueno, que me permitan exponer. Yo creo que la exposición durará aproximadamente una media hora y luego ya abrimos esto a preguntas y respuestas hasta que se agoten. ¿Ok? Mientras, pues, si quieren ir poniendo sus dudas en el chat o ya después, como les digo, abrimos el micrófono para que pues, nos ayuden con sus preguntas y respuestas. Muchas gracias. Entonces, vamos a una presentación rápida de la deducción. Y empezamos con esto. Es una solicitud del sector empresarial, ya se los había dicho, les digo, el último es en los 90. El nombre del decreto, pues me gustaría omitirlo, ya Fernando lo dijo, miren, es decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para apoyar la estrategia nacional denominada Plan México para fomentar nuevas inversiones que incentiven programas de capacitación dual e impulsen la innovación. Viendo el título, me recuerda que no es nada más la deducción inmediata, hay también algo que tiene que ver con capacitación y algo que tiene que ver con innovación, no tan fuertes para nuestro sector como es el tema de la deducción inmediata. Entonces ahí lo tenemos. Viene la deducción inmediata, los programas de capacitación dual, que más tarde voy a presentar la definición de lo que son, y los programas que impulsen la innovación. ¿Cuál es la idea? Bueno, se cayó la inversión en enero y además tenemos el susto de Trump. Ojalá con esto se logre reactivar, pero también hay que recordar, como les dije al principio, que las noticias malas pues siguen siendo muy agresivas. La reforma judicial no termina de aceptarse en el país. No es el tema el día de hoy, pero pues lo podemos ver en la mañana del día de hoy, a donde uno movía la estación de radio, la frecuencia que uno quisiera tomar, Aristegui o la Susana Auresti o la que fuera, Ciro Gómez Leipa, todas hablan de las dificultades que se están creando en el Poder Judicial, máxime que ahora este viernes, pues sucede que por tómbola se les va a dar entrada a los jueces en el Senado. Entonces la gente está muy a disgusto y como ya les comenté, no es parte de la plática. Afortunadamente, pues tenemos encima también el asunto de la prisión preventiva oficiosa, cuyo fuente principal de control o de presión hacia nosotros, pues viene con todo el tema de los comprobantes falsos. Hay circulares al respecto en Lambda, les sugiero que las lean, ¿eh? La fecha de publicación también, como les dije, es un día después de que llegó Trump al poder, es el 21 de enero del 2025, apenas la semana pasada. Vamos a dividir nuestra plática en cuatro partes. Vamos a ver la deducción adicional, lo que hay con los gastos de capacitación, los comentarios sobre el comité de evaluación y otros puntos que aparecen en la ley. La parte central, espero que nos lleve una buena parte del tiempo con mucho detalle y que se lleve la mayor parte de las preguntas, es lo que tiene que ver con el estímulo de la deducción adicional. Es la parte central, es la parte medular de este decreto. ¿En qué consiste la deducción inmediata? Como les mencionaba yo al principio, es nada más traer a valor presente
la deducción que nos permite la ley del impuesto sobre la renta en distintos momentos del tiempo. El fisco está manejando una tasa más o menos del 6%, ese es el cálculo que nosotros hacemos. Y una forma que se podría ver es en esta gráfica. Miren, supongamos un equipo de cómputo, algo importante. En el decreto anterior se mencionaba en forma genérica que no se podía jugar, no podía entrar el mobiliario equipo de oficina. En este decreto también dice que no entra el mobiliario equipo de oficina y creo que lo saben ustedes desde el punto de vista financiero, pues como que nunca hemos tenido muy claro dónde juega el equipo de cómputo, ¿no? El equipo de cómputo hoy es equipo de oficina, hay que separarlo. En la forma de registrarlo por su tasa de depreciación casi siempre lo separamos, pero siempre queda la duda de que pues en realidad lo vemos muy cercano al equipo de oficina. En este decreto tenemos la enorme ventaja de que excluyen mobiliario y equipo de oficina y de que incluyen claramente con un porcentaje del 88% al equipo de cómputo. Y me sirve ese 88% para explicar cómo se maneja esta tasa de descuento. Miren, el equipo de cómputo se manejaría una deducción de un 30% al final del primer año, la misma tasa en el segundo y en el tercer año, y en el cuarto año se complementa con un 10%. Si todo esto lo traemos a valor presente castigándolo con una tasa de descuento del 6%, los 30 del primer año equivalen hoy a 28. Los 30 del segundo año equivalen hoy a 27, claro, con alguna fracción, pero estoy simplificando el ejemplo. Los 30 del año 3 equivalen a 25 y los 10 del año 4 equivalen a 8. Si todo esto lo suman, da el 88% que nos está dando el fisco. Por eso, cuando ustedes ven la tabla, en los casos, por ejemplo, las instalaciones, les voy a hablar a memoria, el caso de las instalaciones es más o menos un 60%, estoy hablando a memoria, no lo tomen como un dato cierto. ¿Y por qué es menos que 88? Bueno, pues porque las instalaciones se deprecian en 20 años, ¿no? Es el mismo efecto, simplemente se va calculando el valor presente. Reglas principales. Les digo, no hay distinción, se aplica a todos los contribuyentes, básicamente que manejan deducciones, o sea, las personas morales con el reciclo y las personas físicas que realizan actividades empresariales y profesionales. Consiste en la deducción inmediata de las inversiones de activos fijos adquiridos a la fecha de entrada en vigor del presente hasta el 30 de septiembre, vean, del 2030. Es un sexenio lo que va a durar esto. Va a estar vigente todo el estímulo, todo el sexenio, y algo interesante, fíjense, no nos ponen esto del 2030, sino lo recalcan, no nada más lo ponen, sino lo recalcan, y en lugar de poner que es del primero perdón, de la fecha de la semana pasada hasta el 30 de septiembre, ellos lo que dicen es que va a estar vigente el año del 2025, del 2026, del 2027, del 2028, del 2029 y del 2030, para que no haya dudas, ¿no? Quieren ser más claros y son al mismo tiempo más enfáticos. Lo dicen bien claro en sus exposición de motivos, que buscan brindar seguridad a los inversionistas. ¿Para qué? Para favorecer la liquidez, generar mayor desarrollo económico, y por eso lo extienden hasta 2030. O sea, va a ser todo el sexenio de la señora Sheinbaum. Muy importante, es nada más para bienes nuevos, igual que los decretos anteriores, y nos definen bienes nuevos como aquellos que se utilizan por primera vez en México. Y también, pues no es comprar un bien nuevo para venderlo, ¿no? Sino es comprarlo para que lo estemos utilizando en el desarrollo de nuestras actividades. Más adelante nos van a decir que requerimos que permanezca con nosotros mínimo 2 años. Se puede aplicar a todos los bienes nuevos de activo fijo, pero hay excepciones. Como les decía, la primera excepción es mobiliario y equipo de oficina. La segunda, y aprovecho para mencionar para que se vayan despejando algunas dudas, el decreto menciona 3 veces a los automóviles. En las excepciones, la palabra automóviles aparece 2 veces. En esta que están viendo ustedes, automóviles propulsados con motores de combustión interna, y en la de abajo, equipo de blindaje de automóviles. También quedan fuera cualquier bien de activo fijo no identificable individualmente,
y aviones distintos a los dedicados a la aerofumigación agrícola. En el caso de automóviles y camiones, así como hay un apartado específico para las computadoras, nos dicen en el artículo 2 del decreto que se va a permitir la deducción inmediata para automóviles. Déjenme aquí nada más leerlo bien. Un momentito, por favor. Voy a mover aquí algunas cosas en mi máquina. Para automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, lo que nosotros en el sector llamamos autos eléctricos, para automóviles con motor eléctrico que además cuenten con motor de combustión interna, lo que en el sector llamamos autos híbridos, o para automóviles con motor accionado por hidrógeno, que entiendo es lo que vienen en las nuevas tecnologías. Recuerden que esto es para todo un sexenio. Y en el caso de los camiones, los autobuses, los tractocamiones, no hay nada, van todos. Va para autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques. La tasa a la que se van a manejar es al 86%, lo tengo más adelante. ¿Quiénes tienen derecho al estímulo? Les dije que son todos los contribuyentes que manejan deducciones. Aquí hay una lista: personas morales del régimen simplificado y personas físicas con actividades empresariales o profesionales. ¿Cuáles son los requisitos? Esto era algo que ya estuvo mencionando Fernando. Hay algunos lógicos, están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, pues es lógico. Muy importante, contar con la opinión de cumplimiento. Para este año, a la opinión de cumplimiento le agregaron también que estemos al corriente, tome nota, por favor, de todo el tema de retenciones. Para que salga la opinión de cumplimiento, ustedes van a tener que mostrar que están al día en la retención que se hace del IVA, la retención de servicios profesionales y las retenciones que hacemos por arrendamiento. Luego, tercero, que es el punto que hizo hincapié Fernando, es presentar el proyecto de inversión. Tengan mucho cuidado, yo aquí pondría énfasis en el punto y coma. Es el proyecto de inversión cuando hablamos de la deducción inmediata. Luego dice el convenio de colaboración celebrado con la Secretaría de Educación Pública, ojo, en materia de educación dual. Otra vez punto y coma. Esto segundo es cuando hablamos de el tema de la capacitación. Y lo tercero es cuando hablamos de innovación y nos dicen el proyecto de inversión para el desarrollo de la invención o para la certificación inicial. Y aclaran que esto es según sea el caso, que es lo que he tratado de explicar con ustedes. Quedémonos entonces en la deducción inmediata, en que hay que presentar el proyecto de inversión. ¿A quién? Al comité de evaluación. Este comité de evaluación nos va a dar una constancia de cumplimiento. Ojo, no aparece la palabra autorización, sino dice cumplimiento. Esto nos hace suponer que debe ser más fácil, o sea, el comité de cumplimiento, si hay suficientes recursos o si la demanda es baja, que esperemos no sea el caso, pues lo que va a hacer es nada más, oye, cumpliste con los requisitos, pasa. No cumpliste con los requisitos, no pasa. Lo que tenemos como temor es que en el momento en que se empiecen a agotar los recursos, pues van a tener que fijar prioridades. Pero eso pues ya lo dirá pues lo que se va a ir presentando en este año y en el que sigue. Y finalmente cumplir con los lineamientos que al efecto emite el comité de evaluación. En lo particular considero que sería muy grave que el comité de evaluación ponga requisitos que limiten el decreto. Me parece que sería gravísimo porque el comité de evaluación no debería de ir más allá de lo que dicte el decreto. Me parece que estos lineamientos pues nada más van a ser en cuanto al papeleo que se va a tener que presentar y en cuanto, vamos, y quizás más adelante, en cuanto a la fijación de prioridades cuando los recursos se vuelvan escasos. También dan a entender que todo esto, al principio no, pero que todo esto al final se va a manejar por medios electrónicos. Eso lo han hecho en sus presentaciones y yo creo que sería lo correcto. Eh, Se precisa lo que es el monto original de la inversión, también muy importante para nosotros, porque estamos acostumbrados que en el caso de los coches,
tenemos el monto original de la inversión y luego tenemos una limitante a este monto original de la inversión. Ojo, es una limitante. Aquí no hay ninguna limitante. Les dije que aparecía 3 veces la palabra automóviles. Cuando hablan de la limitante para los autos de combustión, cuando hablan del blindaje de automóviles y cuando nos permiten que se maneje la deducción para los autos eléctricos y los híbridos. Entonces, no aplica aquí la limitante de los 175, no la vemos en ninguna parte del decreto. Y nos dicen que el monto original de la inversión, lo que me costó el valor factura, sí tiene un ajuste. Este ajuste viene también de cómo se manejaba anteriormente el decreto. Permítame tomar un poco de agua. El decreto anterior los vuelvo a llevar a los 90. En los 90 pues todavía teníamos muy altas tasas de inflación. Y entonces casi todo lo que hacía Hacienda, pues tenía que ver con, se ajustaba por factores de inflación. Ahorita estamos hablando de tasas de inflación del 4%, pero nos permiten también que se haga un ajuste por la inflación. El ajuste es parecido al anterior y es muy parecido a cómo calculamos la depreciación. Vemos la fecha en que vamos a empezar a utilizar el bien y lo podemos subir por el factor que dan promedio entre el periodo en que vamos a utilizarlo y el factor promedio en el periodo en que lo vamos a utilizar contra el factor en que lo adquirimos o lo empezamos a utilizar. Yo creo que dará cuando mucho un 2%, ¿no? No, no creo que dé más allá del 2%. Ese es el producto que va a ser el monto en el que vamos a utilizar la deducción y esto lo vamos a multiplicar por los factores que tiene la ley en su artículo segundo. Aprovecho también para decirles que desde la semana pasada AMDA publicó la circular. La circular viene acompañada, bueno, como saben, la circular es informativa, viene acompañada de un anexo con información como la que yo estoy explicando ahorita y viene acompañada de un segundo anexo donde se da el detalle del decreto y en ese segundo anexo pues viene todo el listado de las partidas que están sujetas a la deducción inmediata con los clásicos cajones de si no te hallas en todo lo anterior, aplica este factor. Eso aparece, esos factores aparecen en la tabla 2, esos son los porcentajes de deducción, y aquí tienen los que más nos interesan. Miren, para automóviles les dije que era el 86%, ahí lo están viendo, recuerden, es para automóviles eléctricos, para automóviles híbridos y para los automóviles que se vayan a mover accionados por hidrógeno, que es lo que viene. Este mismo 86% aplica para autobuses, para camiones de carga, para tractocamiones, para montacargas y para remolques. Para las computadoras fue el ejemplo que me sirvió para presentar el valor presente, es 88%. Para nuestras plantas, la maquinaria que utilicen en la fabricación de vehículos de motor, 67%. La lista es amplia, nada más puse estos tres como referencia. Fíjense, tiene también algunas cuestiones nuevas interesantes. Nos dice más adelante el decreto, no quiero confundirlos con estos, pero ser muy preciso y ojalá lo logre, que para los contribuyentes que no utilizaron la deducción inmediata, pienso, por ejemplo, en que ustedes dicen, oye, no, esto es muy complicado, hay que ir a un plan de inversión, ¿para qué? Pero yo estoy haciendo una inversión en maquinaria, ¿no? Para mi taller. Bueno, si no utilizaste, no quisiste utilizar la deducción inmediata, se te va a permitir a través del decreto un porcentaje adicional de depreciación en los 2 o 3 primeros años, dependiendo del tipo de bien, que es entre un 4 y un 5%. También hay una tabla en donde lo pueden ver a detalle, en el mismo artículo 2. Entonces es una deducción adicional solo para inversiones en maquinaria y equipo que para aquellos activos que no utilizaron el estímulo. Y aquí está el artículo, es el artículo 3, había mencionado el 2, es el 3. Valor residual. ¿Qué es esto? Como les comentaba, en los decretos anteriores de la deducción inmediata, la lógica es la siguiente. Oye, cuando tú vendas el activo, y ahí lo tienen, es el segundo párrafo, como tú ya manejaste una deducción por este activo, cuando tú lo vendas, acuérdense que lo tienen que dejar en su empresa 2 años mínimo, cuando tú lo vendas,
pues lo que va a ocurrir es que como ya manejaste la deducción, el 100% de la venta se va a considerar gravable. ¿Por qué? Porque ya manejaste la deducción. Y luego ya dicen, oye, pero te voy a dar un valor residual, como hacemos, por ejemplo, con el arrendamiento con opción a compra. Ese valor residual también está en función de una tabla, así se manejaba antes, y la tabla es inversamente proporcional o ese valor residual es inversamente proporcional a la tasa de descuento, es decir, tendrá menos valor residual el que manejamos al 88% que el que manejamos al 60%, y también es inversamente proporcional al tiempo en que el activo permanece en la empresa. La tabla pues aparece con todo el detalle. Yo creo que esto lo van a ver ustedes cuando vendan el activo. Nada más comentamos que existe para que lo recuerden. Otras reglas, fíjense, también son copias de los decretos anteriores, ya algunos pues simplemente las recordamos. Coeficiente, a ver, entendamos qué es un coeficiente de pagos provisionales. Nuestro coeficiente de pagos provisionales va a venir afectado, los números del año pasado. El coeficiente sería el primero que al que le va a afectar la deducción inmediata. El coeficiente es al del año entrante, al del 2026. Si nosotros en el 2025 manejamos una deducción inmediata, el coeficiente del año pasado, perdón, del año próximo, vendría afectado por esa deducción. Entonces nos piden que quitemos el efecto. Si el efecto disminuyó la utilidad, pues que lo sumemos en el coeficiente de utilidad, y que si afectó la pérdida, pues que hagamos la misma operación para disminuir la pérdida. Oye, entonces, ¿qué pasa? ¿Me está quitando la deducción inmediata? Sí, la del año anterior, pero en el cálculo del pago provisional te va a permitir desde este año que puedas descontar el efecto de la deducción inmediata del propio ejercicio. ¿Cómo lo hace? Lo tienen ustedes ahí. Les permiten que el monto de la deducción inmediata lo puedan disminuir de los pagos provisionales en forma proporcional al tiempo transcurrido, no al tiempo transcurrido en el ejercicio, y a partes iguales. Entonces, las deducciones de este año se deducen del pago provisional, no del coeficiente. Se deducen directamente del pago provisional, y las del año entrante se deducirán del pago provisional, no del coeficiente. Entonces, el coeficiente queda limpio de los efectos de la deducción inmediata, pero nos dan la deducción en el cálculo del propio pago provisional. La utilidad fiscal base para el PTU, pues por supuesto se puede descontar la deducción inmediata. En el tratamiento del IVA nos aclaran para que no haya duda, nos dicen, oye, no te confundas, tú estás deduciendo el 88% para renta, pero no es que sea una deducción parcial, no, para nada. Es una deducción total con el efecto de una deducción inmediata. Entonces, tú tuviste derecho a hacer deducible el bien al 100%, optaste por una opción en donde manejaste el 88%, pero para efectos del IVA vas a acreditar el 100% del IVA. No te confundas, no vas a acreditar el 88%, acreditas el 100%. Y en el siguiente inciso está algo que ya mencioné: estamos obligados a mantener los activos en uso por lo menos 2 años. Otras reglas, hay un registro de inversiones, también es una disposición vieja, y el registro, pues lo pueden ver, es un registro simplificado, ¿no? El registro, pues por supuesto tenemos que tener una documentación comprobatoria, eso nos lo pide el Código Fiscal en el propio manejo de la contabilidad, y el registro pues debe describir el tipo de bien, la relación con su giro, lo que pues, nos pedirían los principios de contabilidad, las normas de información financiera, lo que nos pide el Código Fiscal. No veo pues nada excepcional en lo que estoy proyectando, ¿no? El ejercicio en que se aplicó la deducción, la fecha en que el bien se enajene, se pierda por caso fortuito o fuerza mayor o deje de ser útil. Es un registro de activos fijos, destacando o separándolo porque es un registro adicional donde tenemos que manejar los activos que están sujetos a la deducción inmediata. Con eso estaríamos terminando la explicación de la deducción inmediata. Me gustaría pensar que eh, pude transmitir que el cálculo es bastante simple,
que el cálculo es bastante simple, que el cálculo no es nuevo, tenemos experiencia en años anteriores, los que tenemos algunos años, pues ya nos tocó manejarlo en años anteriores, los que no tienen experiencia, pues ya como les dije, hay muchas cosas que se copiaron de la deducción inmediata anterior y hay cosas nuevas a favor de los contribuyentes. Ojalá sea un éxito. Y paso para, al final, dar lugar a las preguntas y respuestas, paso al segundo estímulo. Me gustaría empezar con el tema de que cuando hablamos de esto, cuando hablamos en la parte primera del estímulo, están hablando de capacitación dual. Cuando yo leí el concepto, reconozco pues que no tengo por qué saber de todo, pues no entendía yo qué es esto de capacitación dual, ya más o menos me lo han explicado. Voy a poner más adelante la explicación, pero entiendo que son convenios que se hacen con la Secretaría de Educación Pública o con el CONALEP para que nuestros trabajadores se capaciten. También es para que los estudiantes se capaciten en nuestras instalaciones. Pero ahí hay un tema importante. Piden que los trabajadores a los que se estén capacitando estén inscritos en el Seguro Social, por lo que creo que un estudiante en los planes del CONALEP, pues muchas veces no se inscriben en la empresa, no los inscribimos en la empresa, es lo que me han explicado, y entonces esos no podrían jugar en el estímulo porque es un requisito que estén en el Seguro Social. También es para todo un sexenio. Les digo que no la veo tan clara en una distribuidora, quizás en una planta automotriz, pues sí, ¿no? Y quizás en algún grupo que pues tenga algún convenio de capacitación para todo su personal, pues también podría ser como grupo, ¿eh? Vamos, algo fuerte, una inversión fuerte en capacitación. La mecánica sí es bastante simple. Ya una vez que se define el concepto de capacitación o de gasto en inversión, una vez que se define, pues la mecánica es muy simple, se compara el gasto del ejercicio contra el gasto promedio de los tres últimos ejercicios, y si hay un exceso, ese exceso se multiplica por un 25% y ese es lo que tenemos derecho a deducir. Hoy hay que hacer un CFDI, no, es un estímulo, es una de las partidas conciliables que vamos a tener contra los CFDIs. Aquí tiene un ejercicio muy simple, vean el caso A, el gasto 250, el gasto de ejercicio anterior es de 173, la diferencia es 77 y la multiplico por el 25. En el caso B, tengo 325 en el año, tengo 158 en el promedio, la diferencia es 167, me da 42. Y en el caso C, pues lo que tengo es que el gasto este año fue inferior al promedio y por lo mismo no procede el gasto de capacitación. El manejo de la deducción, bueno, pues el manejo de la deducción la podemos restar de los ingresos acumulables y de las deducciones. Y en el caso de las pérdidas fiscales, pues en el caso de las pérdidas, no se disminuye monto alguno por concepto de la deducción adicional, la limita. ¿Cuáles son las definiciones? Las definiciones de capacitación las estoy proyectando, es la que tiene la ley, es aquella que proporcione conocimientos técnicos o científicos vinculados con la actividad del contribuyente. Este es más amplio que el concepto de capacitación dual. Y luego viene abajo el gasto por concepto de innovación, aquellos vinculados con los proyectos de inversión para el desarrollo de la invención que permita la obtención de patentes y aquellos proyectos de inversión que se desarrollen para obtención de certificaciones que requieran los contribuyentes para su integración en las cadenas de proveeduría. Son conceptos un poco más amplios. Aprovecho y les presento el concepto de capacitación dual. Es una modalidad estructurada de formación que combina la enseñanza en un centro educativo con la práctica y la formación en un lugar de trabajo. Esa es la capacitación dual. Viene como un requisito al principio, no se nos olvide de alguna forma, a pesar de que no lo incluye la definición anterior, pues viene como un requisito al principio, cuando se menciona además, pues que hay que pasarlo por el comité. Entonces yo creo que no están pensando que se quite. Otras reglas que debemos conocer, como les dije, los trabajadores tienen que estar inscritos en el Seguro Social, lo que nos limita aún más el decreto.
Tenemos también casos en que se pierde el hecho de ejercer el estímulo, ahí lo tiene la ley. El estímulo no es una partida que se acumule y también nos piden que se maneje un registro de inversiones en este tipo de gastos. Paso al tercer tema, que es el comité de evaluación. ¿Para qué un comité de evaluación? La exposición de motivos, si ustedes tienen tiempo de leerla, viene en el anexo 2 de la circular que expidió AMDA la semana pasada. La exposición es clara cuando nos dice que la idea es que este comité lo que busca es dar mayores elementos de transparencia y de control. Entonces, ahí está para que esto pueda ser un poco más claro para nosotros, ¿no? Consideran que esto pues, les va a permitir dar mayor confianza a las empresas que se metan a esto. Entonces van a evaluar los proyectos de inversión en los bienes nuevos de activos fijos, van a evaluar los convenios, miren, otra vez vuelve a aparecer en materia de educación dual, y van a evaluar los proyectos de inversión que den lugar al desarrollo de la invención para obtención de patentes. Esas son las funciones del comité. La integración del comité, pues no es muy amplio el comité, es un representante de economía, o sea, del equipo de Marcelo Ebrard, un representante del sector patronal, del equipo de Altagracia Gómez, pero vean, ahí es con voz, pero sin votos, y un representante de la Secretaría de Hacienda, quien va a presidir el comité y tendrá el voto de calidad. Si es 1-1 entre Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda y el de Hacienda tiene el voto de calidad, pues ya podemos ver quién va a llevar mano en todo lo que es el manejo del comité. Pero como siempre, pues el hecho de participar con voz, pero representando a todo el sector patronal, pues siempre pesa bastante en las decisiones de los otros dos integrantes del comité. Y luego ahí nos dicen que pues van a procurar que todo esto sea transparente, vean el último párrafo, para que pues todos estemos tranquilos. Entonces, sí tienen algunas atribuciones importantes, pero como les digo, no me imagino que quieran ser más papistas que el Papa, no me los imagino limitando las facilidades que da el comité. Yo creo que sus temas tendrán que ver con el hecho de que manejan recursos limitados, y al ser recursos limitados, pues van a tener que fijar prioridades. Por ahí nos van a limitar. Aquí están los montos. Van a manejar 30,000. Hoy hablaste de 28,500, sí, porque son 28,500 para la deducción inmediata y 1,500 para capacitación e innovación. Y aclaran también que 1,000 millones de todos estos 30,000 millones tienen que ser para la mediana empresa. Y algo muy importante es lo que viene abajo. Para mí es básico. Ojalá el comité el representante patronal tenga la suficiente fuerza moral. Recuerden, no va a poder votar, para hacerles ver al comité que si ellos son los que van a distribuir los recursos en el tiempo, pues que den más recursos el primer año, ¿no? En lugar de dividirlo 28,500, bueno, 30, ¿no? Es más fácil, 30 entre 6 dan 5,000 al año. Bueno, en lugar de dar los 5,000 por año en forma lineal, hoy el primer año vamos a dar 10 para ver cómo se mueve esto. El segundo año vamos a dar 7 u 8. A lo mejor en el cuarto año ya no tenemos recursos, pero si al cuarto año no tenemos recursos, déjenme pensar en forma optimista, quiere decir que esto fue un éxito. Y si esto fue un éxito, creo que tenemos suficientes elementos en el cuarto año como para solicitar una ampliación de recursos. Y si no hay una ampliación de recursos, bueno, pues ya la economía se estimuló en los primeros 3 o 4 años del gobierno. Me gustaría pensar que así van a realizar esto de la distribución de los recursos, pero pues yo no soy el que va a participar en el comité. Vamos a ver qué es lo que ellos dicen. Y otra cuestión, el comité debe emitir y publicar en el diario oficial, ya lo comentó Fernando Lascuray como primer punto de sus observaciones, lo tiene que hacer dentro de los 60 días posteriores a la publicación del decreto, o sea, estaremos hablando de que esto tendría que estar listo en el mes de marzo. Y luego ya en otras reglas, la última parte, les dije que iba a dividir mi plática en 4 partes: deducción inmediata, capacitación, hablar del comité y otras reglas aplicables. Pues hay las reglas que siempre tenemos en los estímulos,
no se puede, no van a poder aplicar el estímulo los contribuyentes que estén en el artículo 69, no van a poder aplicar el estímulo aquellos que tengan créditos fiscales firmes que no estén garantizados o que la garantía sea insuficiente y otras causas, bueno, que tengan cancelados los certificados emitidos por la administración tributaria. Como pueden ver, pues todas son causas que ya lamentablemente conocemos como causas graves por las que no podemos trabajar hoy en día. Hay otras reglas. Si dejan de incumplir con los requisitos, por ejemplo, no permanece el activo fijo los 2 años en la empresa, pues lo que les dicen es que se echa para atrás los beneficios que tienen por el decreto y van a pagar los recargos correspondientes. Se obliga al SAT, ya lo mencionó también Fernando, a expedir las reglas generales. Vale la pena mencionarles que en la ley de ingresos de este año que publicaron, bueno, se sabía de ella en el mes de noviembre, pero fue publicada en diciembre. Inmediatamente después, un mes después, porque se sabía de ella en el mes de noviembre, al publicar las reglas generales en el mes de diciembre, ya publicaron las reglas. Y las reglas son las de siempre, ¿no? Vienen aclarando algunos conceptos, quizás vengan algunas aclaraciones sobre lo que puede ser un bien nuevo, quizás, son cosas que no nos deben sorprender. Normalmente lo que están haciendo las reglas es que van a decir a través de qué ficha de trámite se va a hacer todo esto. En lo que puede detener la publicación de las reglas es que también sería un poco absurdo que salgan las reglas del SAT sin haberse puesto de acuerdo con las que tiene que emitir el comité de evaluación, que hasta donde tengo conocimiento, todavía no sabemos quiénes son los funcionarios que lo van a manejar. Su entrada en vigor es a partir del 22 de enero. Las disposiciones transitorias, Fernando ya citó la más importante, yo la acabo de mencionar, son los 60 días para que el comité nos dé los lineamientos y hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de las empresas exportadoras que están sujetas ahorita a beneficios fiscales o las que están trabajando en los lugares en donde están relocalizando inversiones. Esto sería lo más importante y aprovechamos y les pusimos un apartado de preguntas y respuestas que ya han empezado a llegar a la AMDA. Estas, si las quieren volver a repetir ustedes, no hay ningún problema. Primero, ¿hay algún límite, además de los requisitos a cumplir y las excepciones para la aplicación del decreto? Bueno, yo les diría, yo en lo personal no veo ninguna limitante. Oye, a ver, espérate, examínalo bien. Ah, claro, hay una limitante. ¿Cuál? Los recursos. ¿No? Punto. Esa es la más fuerte. O sea, no es algo que esté abierto. Hay 28.5 para la deducción inmediata, 1.5 para la capacitación. Y los 28.5 pues se van a dividir en 6 años. Habrá que esperar cuánto van a dar al primer año. Y si están limitados, pues obviamente el comité va a tener que fijar prioridades, como hemos estado mencionando. Ahí lo estamos diciendo. El comité tiene la facultad de decidir cuánto será por año y si el importe asignado es menor a la demanda de recursos, pues es obvio pensar que va a tener que fijar prioridades. Por lo mismo, por favor, si ustedes van a trabajar en apoyar a sus clientes, por ejemplo, para el tema de los autos eléctricos o los camiones, pues vayan haciendo lo que podría ser un plan de inversión, que se me ocurre que pueda hacer, oye, pues para un auto eléctrico algo tan simple como lo que ustedes hacen ahorita al vender el auto eléctrico. ¿Cuáles son las ventajas de un auto eléctrico contra un auto de combustión? Y en el caso de los camiones, pues las ventajas que implica mover la mercancía con los camiones, ¿no? Creo que pues, son los mismos argumentos que ustedes utilizarían para venta, pues agreguen un poquito de números comparativos y un poquito más de cosas que vistan mejor el plan de inversión y vayan ayudándoles a sus clientes a que los tengan listos. No se les olvide que esto también puede aplicar para dentro de ustedes, por ejemplo, cuando vayan a hacer una nueva instalación, una nueva tienda o cuando vayan a comprar maquinaria y equipo. Pero siempre que lo hacemos tenemos algunos pequeños planes de inversión. Bueno, habrá que formalizarlos más, habrá que darles un poco más de estructura para que tengamos más éxito al presentarlo al comité de evaluación. Segunda pregunta. El tope que marca la fracción segunda del artículo 36 de la ley del ISR, los 175 por automóviles,
aplica independientemente de hacer uso del decreto o no, o si al aplicar el decreto puede usar el 86 o el 83, según sea el caso del valor factura del coche. Entonces aquí lo que decimos es, la deducción inmediata ha sido petición de la AMDA. El decreto hace mención dos veces a los automóviles, una cuando prohíbe la deducción de los autos de combustión interna. Si quieren, ahí hay una segunda, pero no es el tema, que es la que habla del blindaje, que también está prohibido. Y dos, cuando señala la tasa, que señala la tasa para los eléctricos, para los híbridos y los de hidrógeno, que supongo vendrán en estos 6 años, con la tasa del 86%. Habla del monto original de la inversión, pero para nada lo limita. Y la ley sí hace, ya nada más como complemento a esto, la ley cuando le interesa sí hace referencias cruzadas. Recuerden el tema del arrendamiento. El arrendamiento nos dice muy claro que el arrendamiento de los automóviles, además de manejar el tope de los 200 pesos, debe de cumplir con los requisitos del artículo 36 de la ley del impuesto sobre la renta, en donde hablan otra vez de los 175,000 pesos. No es el tema hoy, simplemente mencionamos que cuando la ley quiere que haya referencias cruzadas, lo especifica claramente. Aquí no la vemos. Conclusión, consideramos que el 86% aplica al valor de adquisición del auto eléctrico sin que esté topado por los 175. Tercera pregunta, ¿en qué caso se aplica el comité de evaluación o es a cualquier contribuyente que aplique la deducción? Y la respuesta es en todos los casos, tanto para deducción inmediata, como para educación, como para innovación. Esperemos que al publicar las reglas se haga más sencillo. Yo en lo particular estoy convencido de que van a hacer una ficha de trámite y esa ficha de trámite va a ser por medios electrónicos. Ya el SAT no está aceptando que se hagan trámites presenciales. La aprobación del comité es requisito para que opere la deducción inmediata, no se nos olvide. Bueno, no es la aprobación, era otra palabra la que utilizaban, ahí está, es la constancia de cumplimiento, viene más abajo. Y ahí está, ¿no? Hay que presentar el proyecto de inversión, tener la constancia de cumplimiento y cumplir con los lineamientos que al efecto emita el comité de evaluación. Cuarta pregunta, ¿qué pasa con el equipo ambiental? Bueno, no hay algo que hable de equipo ambiental, pero les decía yo que tiene los clásicos cajones. Y en los clásicos cajones tenemos un cajón que dice en otras actividades no especificadas en este artículo 72%. Otra pregunta, puedo considerar, bueno, ya está, creo que se repite, el valor factura sin tomar en cuenta el tope establecido. La idea de este párrafo es que se toma de los anteriores decretos. Bueno, perdón, la pregunta es sobre el IVA. Perdón, ya no me estoy confundiendo yo. La pregunta habla de que si en el caso del IVA, en el caso del IVA, ya le habíamos comentado cuando expliqué esto, oye, si yo deduzco el 88%, ¿qué es lo que voy a tomar para el IVA? Y la respuesta es el 100% del IVA. ¿Cuáles son los pasos para la deducción inmediata? Los pasos son, tienes tu valor de factura, tu monto original, lo vas a multiplicar por el factor de inflación. En nuestro ejemplo estamos diciendo que pues es 98 por un factor de inflación del 1,02, te va a dar 100. El producto que resulte es el que vas a tomar como monto original para efectos de la deducción inmediata y le vas a aplicar el factor que resulte aplicable. Por ejemplo, si aplicas el 72%, la deducción que manejaría sería 72%. Con eso estaríamos terminando nuestra presentación y quedamos abiertos a todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Adelante. Por favor, Julio, si me ayudas a poner un poco de orden en las preguntas. Gracias, contador. Soy Paola. Le digo Carlos ¿Qué tal, Castillo. Paola? Ya tiene una pregunta y dice, si yo empecé una obra de remodelación en la agencia y está registrada en contabilidad como obra en proceso, al momento de capitalizar el activo, ¿pudiera entrar en el decreto? Híjole, yo ya lo vería como una PSP. Recuerden, PSP es el clásico por si pasa. Por si pasa, o sea, si no te ve la autoridad. El decreto para mí es muy claro, habla de inversiones a partir de la semana pasada, para que no lo Gracias. manejes como PSP, lo demás es PSP. Adelante. Gracias, Oscar Gutiérrez. PSP es por si pasa, ¿eh? Nada más, y PSP es una
Es una, ¿cómo le podemos manejar, mi querida Paula? PSP es algo que hemos inventado nosotros como expositores para no estar discutiendo con la gente que empieza a manejar estrategias. La anterior no es muy brava, pero pues para no estar discutiendo estrategias que llegan a ser muy agresivas, para nada es la que manejaron anteriormente, la pregunta. Entonces lo que decimos, mira, esta es una estrategia PSP. Oye, ¿qué es PSP? Por si pasa, mientras no te vea la autoridad, pues vas a pensar que la estrategia es válida. Cuando te vea la autoridad y te revise a fondo, te la van a echar para atrás. Así de fácil. Ok, gracias, Adelante. contador. Oscar Gutiérrez, ¿por qué se contempla ajuste por inflación si la deducción es inmediata? Porque viene de, como te decía, viene de la historia, Oscar, cuando están los decretos, es que hicieron una copia casi textual de lo que teníamos antes, Oscar, le quitaron tres, cuatro cosas a nuestro favor y la dejaron textual. En lo particular, en esas épocas, en los noventas, yo hacía libros de impuestos sobre la renta y ahorita que salió esto, cotejé los artículos y son igualitos, man. Entonces, lo que te puedo decir es que en esas épocas la inflación era muy importante, no era un 2%, era un 40% al año, y entonces ese factor de incremento que te daban te ayudaba mucho. Ahorita pues te va a ayudar un 1%, un 2%, pues pero es a tu favor, pues para qué te quejas, ¿no? Tómalo y pues te va a ayudar. Adelante. Gracias. Igual, Oscar, ¿cómo se utiliza el valor residual del bien deducido de manera inmediata? No, cuidado, Oscar. El valor residual es cuando lo vendes y es como en tu arrendamiento. Estamos muy acostumbrados a manejar un valor residual en los arrendamientos y entonces, ¿qué decimos? Oye, el arrendamiento ya se llevó el valor del bien y yo ya lo recuperé, pero te voy a dar un valor residual, un valor de rescate. Aquí es lo mismo. El fisco dice, oye, la deducción inmediata ya te la trabajé al 6%. Bueno, la tasa interna que ellos tengan, yo estimo que es un 6%. Ya la manejaste, ya tuviste tu beneficio, pero cuando lo vendas, te voy a permitir que utilices un valor residual. La tabla que aparece en el artículo del valor residual, creo que es el artículo tercero, lo que hace es que la tabla, si la observas con detenimiento para que la puedas entender rápidamente, se trabaja en forma inversamente proporcional al factor de deducción, es decir, vas a tener un mayor valor de rescate con un bien que vale el 60% que con uno de 88 y también inversamente proporcional al tiempo en que utilizaste el bien. Pues si permaneciste con el bien 10 años, pues vas a tener de hecho un mayor valor residual a que si solo lo utilizaste 3 años. Pero es hasta que lo enajenes o deje de ser útil. Ahorita pues no tiene mucho sentido que lo estudies mucho porque será hasta que se te presente el evento de que lo vayas a vender. Gracias. Adelante. Micaela Arriola, si se hizo una compra de vehículos eléctricos el año pasado, ¿se podría hacer deducciones inmediatas este año? No, Micaela, es a partir de un día después de la entrada de Trump. Gracias. Manuel Banda, ¿no hay límite en la deducción de los autos eléctricos de deducción, por ejemplo, en un valor de 1.500.000? No la veo, mi querido Manuel, no la veo. Ya lo hemos analizado con el licenciado Lascurain, los dos coincidimos en que no hay límite. Recuerda, el único límite es que los recursos son limitados. Entonces, entre más pronto metas tu plan, pero pues tienes que esperarte a que salgan los lineamientos, pues creo que tendrás un mejor resultado. Gracias, Samuel Morales. ¿Entra la adquisición de software y licencias en este estímulo? Eh, híjole, no creo porque te dicen que tienen que ser bienes tangibles. Entonces, no, yo me dedico al software y es un intangible, no lo creo. Gracias, Fabiola Araujo. ¿Para la adquisición de un edificio hay alguna limitante? No la veo, no la veo. Ok. ¿Mm? Jorge Cisneros, en el caso de que con la aplicación de la deducción inmediata se obtenga pérdida fiscal en el ejercicio 2025, dicha pérdida fiscal se puede aplicar en pagos provisionales 2026 y en la declaración anual del 2026.
En los pagos provisionales sí, porque el pago provisional lo que hace, pues no tiene nada que ver con el estímulo, estoy pensando en la ley del impuesto sobre la renta. El pago provisional lo que hace es que toma la pérdida fiscal y la pérdida fiscal la vas amortizando y la deducción inmediata forma parte de tu pérdida fiscal. Desde ese punto de vista no le veo tema. Y por lo mismo en el 2025 y en el 2026. Lo único nada más, haz tus números, ¿no? Haz tus números porque la idea de la deducción inmediata es que te ayude en que pagues menos impuestos hoy. Si tienes pérdidas fiscales y te van a castigar con el 6% de tasa de rendimiento, quizás al hacer tus números no sea tan conveniente que estés aplicando una pérdida fiscal que en lugar de darte movilidad en tus recursos, solamente te agregue más números a tus pérdidas fiscales. Yo te diría que es un tema numérico. Gracias, Roberto Gómez. El decreto menciona los porcentajes que se podrán aplicar para deducir las inversiones, por ejemplo, las computadoras, que es el 88%. ¿Qué pasa con el otro 12% pendiente de deducir? Es decir, esa diferencia, ¿cómo se aplica para la deducción? No, ya no se aplica, es precisamente lo que tú pierdes. Piénsalo como valor presente. En el valor presente, tú no tienes derecho al 100%. Y lo que hicieron, pero es una compensación que no alcanza a ser ese 12% que te falta, es que te permiten cuando la vendas un valor residual, pero no es el 12%, es otra mecánica. Adelante. Gracias. Abelardo de la Cruz, para entrar a estos esquemas de deducción, ¿es necesario presentar un plan dual? No, para la inversión no. No nos vayas a confundir. Lo dual tiene que ver con la capacitación. E incluso ya vimos que lo que es el concepto de educación dual. Para la inversión no tiene que ser dual. No tiene que ser dual. Hay que distinguir, ¿no? La deducción inmediata es presentar el plan de inversión. Recuerden, está en su material. Hablan de presentar un plan de inversión para la deducción inmediata. Hablan de presentar el plan de capacitación dual para el tema de la capacitación, pero es para capacitar, no para inversión. Gracias. Gracias. Neil Alberto Torres, según el artículo primero del decreto, en su último renglón, nos remite al artículo 5 de la ley del IVA. Este artículo nos remite a los requisitos de la ley de ISR y ahí a la limitante del importe de 250,000 en vehículos eléctricos. En mi opinión, sí está limitado. Espero equivocarme. Y yo espero que estés equivocado también. El criterio que tiene AMDA es que no es eso. El criterio que tiene AMDA es que no vemos ninguna referencia cruzada en el caso de los automóviles. Gracias. Tengo una anónima que dice, esto de la deducción de compras es similar a la que se ocupaba hasta 2004. Luego se cambió a deducción de costo de ventas. No tiene nada que ver. La deducción inmediata se ocupó en los 90, fue la última vez que se ocupó y tiene que ver con activos fijos. A lo que tú te refieres es a la deducción de inventarios, costo de ventas y estos activos fijos. Gracias. ¿Se puede aplicar la deducción inmediata aún y cuando en ejercicios anteriores se tuvo operaciones que están actualmente en 69B? No, es uno de los requisitos. Te dicen que si estás en 69B no tienes derecho a meterte a la deducción inmediata. Arregla tu 69B y en el momento en que arregles tu situación del 69B ya podrás entrar a la deducción inmediata, pero mientras estés con 69B no puedes meterte al estímulo. Gracias. Pregunta Virginia Hidalgo. ¿Los vehículos mild hybrid? Madre, perdón Virginia, no tengo idea qué sea eso. ¿Qué, qué es eso? Ok, Si sí, nos ayudas. sí, porque no No sé si esté extendió más Fernando. la pregunta. Híjole, no sé qué sea. Yo te vuelvo a definir. Eléctricos entran en la deducción, híbridos entran en la deducción. Y pues habrá que ver el vehículo que ella está utilizando, si es híbrido o eléctrico. Yo en lo particular soy contador público, mi querida Paola, que lo vea en su área de ventas y que lo vea pues, con su gente de ventas, si en qué definición queda, si es combustión, si es eléctrico o si es híbrido. Ok, gracias.
Guadalupe Martínez, ¿aplica también para cuando el cliente compra por arrendamiento financiero? A ver, analicemos el arrendamiento financiero. Yo, cliente, compro en arrendamiento financiero. Es una buena pregunta. Déjame, yo creo que hay que darle un poco más de vuelta. Ya, la respuesta es esta. El arrendamiento financiero es transparente. Uy, ya me salvé. El arrendamiento financiero es transparente. Por favor, examínalo más a fondo tú misma. Si el arrendamiento financiero es transparente y se considera una adquisición de activo fijo, desde mi punto de vista debería entrar. Pero analízalo sobre la base de que el arrendamiento financiero es transparente. El arrendamiento financiero solamente se considera una forma de financiamiento y tiene el mismo tratamiento muy similar con algunas cuestiones por el tratamiento de los intereses y demás que tendría un ambiente activo fijo. Desde ese punto de vista creo que podría llegar a entrar, pero sí habría que analizarlo un poco más. Adelante. Gracias, distribuidores del centro. El estímulo hace referencia en que sirve para aplicar tasas diferenciadas a la ley, supongo, ISR. Sin embargo, no hace referencia a la limitación del artículo 36. ¿Por qué recomendar la aplicación? No entiendo bien la pregunta, pero curiosamente, no sé, tratando de dar un comentario adicional, no entiendo bien la pregunta, pero recordemos, en el caso de los autos eléctricos, el artículo 36 los fija a memoria, creo que son 300,000 pesos, a memoria, ¿eh? Si alguno me corrige, acepto la corrección. Entonces, si me das el 100% de 300 y ahora me das el 88% de 1,5 millones, pues creo que la respuesta es muy clara, ¿no? Que me conviene más, la cantidad mayor, 88% del auto eléctrico. El decreto entró en vigor el 22 de enero. ¿Esto significa que los bienes adquiridos del 1 al 21 de enero no le aplica el beneficio? Como lo están diciendo, no le aplica el beneficio. Muy bien, gracias, contador. Algunas ya se repitieron, son de lo que ya respondió. Preguntan si vamos a compartir la presentación. Sí. Y, oye, y me Ya, gustaría nada más como última parte sí, presentar un listado de las partidas que tienen derecho. Déjame ver si lo puedo hacer rápido. ¿Me das permiso de adelante. compartir? Sí, ya tiene el permiso. De hecho, estamos viendo la presentación que tiene. Un segundito, ¿eh? Gracias. Un Ujú. segundito, dame un poquito de tiempo. Bueno, nada más lo que quiero decirles es que la semana pasada presentamos la circular de la deducción inmediata. Y en la circular de la deducción inmediata lo que tenemos es un anexo 2 donde en el anexo 2 estamos publicando lo que tiene que ver con el propio decreto. Me gustaría que me indicara si se puede ver lo que estoy publicando. No estamos viendo su pantalla en este momento. A ver, ¿no se está viendo? No, ¿Ya se ve? ya, anexo 1. Anexo uno, quiero ver el anexo 2. Nada más déjame buscarlo aquí en mi pantalla. Oh, no, 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 no lo jale, permítame un momentito. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí se ve la pantalla. De- no, 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 disculpa, no, no, no lo estoy encontrando. Lo que quería es proyectar el anexo 2, no, no lo estoy viendo ahorita en la pantalla, no sé qué estoy haciendo mal, y en el anexo 2 ver la lista. Déjame hacer un último intento. Yo lo tenía preparado, pero me está fallando aquí. Bueno, no, no, no lo encuentro, disculpen. Lo que quiero es mostrarles a ustedes lo que aparece, lo pueden encontrar en la circular de Lambda. Ah, gracias, muchas gracias. Ah, perfecto. ¿Quién eres? ¿Eres tú, Paola? Julio. Gracias.
Julio, Julio, me salvaste la vida, man. Vete al artículo 2, por favor. Gracias, Julio. Artículo 2. Y ponlo un poquito más grande, Julio, por favor, porque yo no lo alcanzo a ver, ¿eh? Artículo 2. Más abajo, más abajo. La idea que es nada más que ustedes puedan ver, ahí quédate, por favor. Miren, me preguntaron la de los edificios y me quedé con dudas. Fíjense, no veo edificios. Dice, tratándose de construcciones, 72% de inmuebles como monumentos arqueológicos, no sería el caso. Bueno, en los demás casos, bueno, ahí sí ya entraría, ¿eh? Tratándose de construcciones en los demás casos, incluyendo instalaciones, adiciones, reparaciones, 56%. Entonces ahí podría caber porque es una construcción, un edificio. Luego abajo dice tratándose de ferrocarriles. ¿Quieres bajarle un poquito, Julio? Recuerden, ahí hay una diferencia entre 2025 y 2026 y los ejercicios posteriores. Ferrocarriles, pues no nos aplica. Embarcaciones tampoco. Bájate, por favor, Julio. Bájate. Luego dice aviones, tampoco nos aplica. Y luego ahí está automóviles. Véanlo ustedes, por favor. Hay gente que se quiere ir al origen. Bueno, pues este es el origen. Ahí está muy claro. Automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables. Son los eléctricos, entiendo, y no soy mecánico. Automóviles con motor eléctrico que además cuenten con motor de combustión interna. Entiendo que son los híbridos y automóviles con motor accionado por hidrógeno, coma, luego vienen autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques sin ningún límite, 86% en los 2 primeros años, 83% en los que siguen. Abajo, como les dije, resuelven el tema de las computadoras. Ahí está muy claro, computadoras personales de escritorio y portátiles. Se sigue con una serie de activos. Bájate tantito, por favor, Julio. Bájate, vamos al último. Luego dice para equipo de la central, tratándose de comunicaciones satelitales, para bicicletas. Luego dice para maquinaria y equipos distintos. O sea, si no está en la lista de arriba, empiezan a hacerlos por tipo de industria. Miren, ahí va por tipo de industria en la producción de metal, en la fabricación de pulta, en la fabricación de vehículos de motores. Y esta es la que tiene abajo. Vete al último, la última letra de este, por favor. Vete despacio, por favor. Va abajito, abajito. Ahí dice en la N, en otras actividades no especificadas en este artículo, 72% es el clásico cajón que resume todo. Entonces, con esto yo mismo ya despejé mi duda de las construcciones, pues, desde mi punto de vista, salvo que le digan ustedes, entiendo que aplicaría en el primero de los rubros. Y también les quiero mostrar que lo que siempre y cuando sea un bien nuevo, no se les olvide que está este inciso N en otras actividades no especificadas en este artículo, pero antes nos definen que son bienes tangibles. Por mi parte sería todo entonces, mi querida Paola, y si me ayudas, pues nada más para ver si hay alguna otra pregunta que quieran hacer nuestros participantes. Gracias, contador. A ver, estoy checando. Me preguntan algunos si vamos a compartir la presentación. Sí, la vamos a compartir al correo con el que se registraron. Y también si tienen alguna duda, nos las pueden enviar, ya sea al área jurídica o a la parte de capacitación. Nosotros se las vamos a hacer llegar al contador y les regresaremos la debida respuesta. Y hago hincapié en que este material está muy bien que lo soliciten como parte del material. Nos gusta ver la presentación del expositor, pero hago hincapié en que el jueves de la semana pasada ya Laura publicó la circular es informativa, el anexo en donde viene todo el detalle. De ahí saqué yo la presentación, me basé en el anexo número 1 y el anexo número 2, que es el que me ayudó Julio y que acaba de presentar Julio, con el decreto, con las tablas específicas donde pueden ver el valor de rescate, donde pueden ver estos porcentajes de deducción. Entonces yo les diría que no se esperen a que les llegue el material, vayan leyendo la circular del jueves de la semana pasada. Gracias, Paula. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. En caso de que me autoricen compartir la grabación, la van a encontrar en el canal de IACA. Gracias, contador. Buenas tardes a todos. Gracias, Paula. Buenas tardes.